Bueno, un saludo muy especial para todos. De nuevo, gracias por acompañarnos en este tiempo especial de Iglesia en Casa de la Iglesia Comunidad Cristiana de Armenia, Asamblea de Dios en el Centro. Hoy es domingo, día especial de compartir el mensaje de la palabra, de crecer como Cristo, como el eslogan que hemos tenido durante este año. Y por supuesto, de alabar y de cantar al Señor con mucha alegría. El Salmo 107, versículo número 1 dice de la siguiente manera: alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Claro, por supuesto, en medio de esta situación mundial estamos de la mano y de la misericordia de Dios. Así que bienvenidos, y le invito para que comparta con sus familiares y sus amigos este tiempo de culto de domingo de la Iglesia Comunidad Cristiana de Armenia. Así que gracias a todos, y en minutos estaremos con el tiempo de la alabanza, de la adoración y el mensaje de la palabra. Bienvenidos. En esta mañana estamos muy contentos de poder juntos adorar al Señor aquí en casa, donde estás, con el corazón dispuesto. Vamos a decirle al Señor en esta mañana que todo lo que soy bendiga al Señor. Cantando hasta que se ponga el sol, que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es, con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar.
Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de volver a alabarte, Señor. Gracias porque es una oportunidad más de poderte adorar, Señor, de poderte exaltar tu nombre, Jesús. Y hay un versículo muy hermoso, Apocalipsis 4:11, y dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que con esta hermosa canción vamos a decirle al Señor, al que es digno de recibir la gloria. Vamos a recordar esta canción. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al
casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Cuando me levanto desanimado, me miro al espejo y me pregunto, ¿qué habría sido de mí si aquel misionero no hubiera dedicado su vida a compartir del amor de Jesús? ¿Qué pasaría si me hubiera tocado vivir otra vida? Una como la de aquellos que crecen en medio de la desesperanza, porque aún no conocen a Jesús. Todo eso me confronta. Me lleva a vivir mi realidad en Dios, la realidad de mi prójimo y el mundo. Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Ver los niños como una prioridad en el reino. Construir relaciones con propósito. Padre, ¿cómo puedo comprometerme a sembrar la semilla de tu palabra en otras culturas donde aún no ha sido predicado el Evangelio? Esos lugares donde el piso aún es de barro, las paredes son de tabla y el frío se cuela para penetrar en los huesos, o en la selva de concreto en la que murió la alegría. Por eso, al mirarme nuevamente al espejo, veo el reflejo de todos aquellos que con tu sangre redimiste, gente de toda raza, pueblo y nación. Aún se sigue escribiendo el libro de los hechos. Tú y yo podemos ser parte de las nuevas iglesias que serán plantadas aquí y allá en medio de aquellos que aún no le conocen. Muy buenos días, Dios les bendiga, qué bueno estar otra vez con ustedes compartiendo en este tiempo especial de Iglesia en Casa. Ya hemos pasado el tiempo de alabanza, de adoración y viene el tiempo de la palabra. Quiero que usted se prepare, tome su Biblia y podamos juntos
poder recibir ese mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. A veces tenemos en la semana muchas cosas, muchas situaciones, pero qué bueno que podamos recordar que el domingo es ese día que dedicamos al Señor, ese tiempo donde nos sentamos a los pies de Él para que Él nos hable, para adorarlo, para exaltarlo. Y entonces saquemos ese tiempito en esta hora. Y quiero que oremos y le demos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir este tiempo y pedirle a Él que nos hable, que sea su Espíritu Santo ese maestro. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, un tiempo especial de palabras. Señor, qué bonito recordar que tenemos la Biblia, que la Biblia está aquí, que es tu misma voz la que nos va a hablar, Señor. Vamos a ir a la palabra y tú nos vas a enseñar, tú nos vas a instruir, tú nos vas a corregir, Señor, y que nosotros seamos esos oidores y hacedores de la palabra, que esa palabra quede sembrada y que produzca fruto, mucho fruto, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, y por estos días, en tiempo de pandemia, he escuchado y he visto, no sé si usted lo ha visto, pero yo sí he visto muchas recomendaciones, instrucciones, advertencias respecto a cómo debemos llevar la alimentación, cómo debemos estar llevando aún esos tiempos de hacer ejercicio, porque muchas veces por estar en tanta quietud, estar de pronto tanto tiempo sentado, tanto tiempo sin movernos a muchas actividades, pues el cuerpo sufre su desgaste y entonces he visto algunos gorditos, he visto algunos por ahí que les he visto la barriguita y entonces a veces nos descuidamos en esa parte. Pero es muy importante hacer ejercicio, es muy importante hacer un deporte. Y esta semana, la semana pasada, pues me motivé y me fui allí a la casa a montar en bicicleta. Mi hijo compró una bicicleta y bueno, yo dije voy a montar en bicicleta, voy a hacer un poco de ejercicio, pero entonces pasó algo y es que esa bicicleta yo no conocía cómo funcionaba. Y la última vez que yo monté bicicleta, creo que fue hace como 35, 40 años más o menos entre 35 y 40 años, una monareta. No sé si usted conoció las monaretas, pero me encantaba montar en monareta. Pero esta bicicleta era diferente, tenía cambios, tenía varias cosas que yo no conocía y entonces le dije a mi hijo que me explicara, él me explicó, me dio unas instrucciones, me dio unas advertencias, también me dijo, mami, si usted quiere pues que le vaya bien ahí en su carrerita que va a hacer, entonces tenga en cuenta esto, me advirtió cómo debía manejar los cambios, qué debía hacer en las curvas, bueno, varias cosas. Y entonces me lancé y pude hacer ejercicio, pude hacer esa carrera que hice en la bicicleta. No fue mucho tiempo, pero me dio mucha alegría porque acaté esas instrucciones, tomé en cuenta esas advertencias y logré ese objetivo que tenía. No sé usted si está haciendo ejercicio, no sé usted si ha determinado hacer cosas, pero algo muy importante que yo quiero que recordemos y me llamó la atención al estar ahí recordando el tiempo de montar en bicicleta, es como en la palabra nos habla a veces de que nosotros estamos como en una carrera, la carrera de la fe, y el Señor a través de su palabra pues nos da instrucciones, nos da mandatos, nos enseña para que nosotros acatemos esas instrucciones, para que nosotros obedezcamos esos mandatos, pero también nos da advertencias, porque hay cosas que pueden nos puede dañar en ese caminar, en esa carrera de la fe. Y yo quiero que vayamos hoy a la palabra, allí a Filipenses capítulo 3. Recuerden que estamos estudiando la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Pablo está desde la cárcel, estamos estudiando estas cartas y escribe a una iglesia que es la iglesia de Filipos, y quiero que leamos en el capítulo 3. Ya hace unos días estuvimos compartiendo capítulo 1, capítulo 2 y hoy llegamos al capítulo número 3. Y leamos desde el versículo número 1, dice en la Nueva Traducción Viviente: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros,
de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Versículo 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Hemos leído capítulo número 3 de Filipenses, versículo número 1 al 11. Y yo quiero que hoy podamos recordar nosotros que Dios quiere que avancemos en esa carrera de la fe. Para ello nos hace advertencias y nos da instrucciones que debemos acatar. Entonces vamos a ver esas instrucciones y esas advertencias que el Señor nos da para poder avanzar. Usted y yo queremos avanzar en esa carrera de la fe. Este es el año de crecer, entonces necesitamos cada día avanzar en esa relación con el Señor. Y quiero que veamos primero entonces las advertencias. Les contaba ahorita que cuando fui a montar en la bicicleta, entonces Daniel me hizo algunas advertencias. Me dijo: mami, cuando vaya a dar la curva, no haga cambios de esta manera. Inclusive me enseñó a manejar los cambios porque no sabía. Y muchas veces nosotros recibimos advertencias cuando vamos a empezar un proyecto, cuando vamos a realizar alguna tarea. Y el Señor también continuamente nos advierte. Y a través de Pablo encuentro aquí una advertencia y quiero que pensemos en esa primera advertencia. Y lo primero es que Pablo le insiste mucho a esta iglesia y el Señor nos insiste a nosotros. Ojo, no pierda el gozo. Versículo 1 y 2 dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, mire, alégresen en el Señor, gócesen en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Entonces, la primera advertencia es que no perdamos el gozo. Y no sé si usted ha perdido el gozo del Señor por estos días. Debemos que recordar que el gozo es eso que sale de adentro, ese fruto del Espíritu Santo, de esa relación con el Señor, y ese gozo está basado en Cristo, en quién es Él para nosotros, en que Él está en nosotros. Y somos esos hombres y esas mujeres que tenemos ese gozo y esa alegría de saber que le pertenecemos, de saber que tenemos salvación, que tenemos libertad en Él. No, nuestro gozo no depende de las circunstancias, y Pablo lo recalca en varias ocasiones en esta carta.
habla de ese regocijo. Les dice en el capítulo 4, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. En varias ocasiones habla del gozo, más de 8 veces, más de 8 versículos allí en Filipenses, pero también en Colosenses y en varias cartas. Los salmos nos habla mucho de estar alegres, de estar gozosos, de cantar alabanzas, de ser agradecidos. Eso no lo podemos perder, porque el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Entonces, la primera advertencia: no pierda el gozo. Si por estos días usted se ha estado como menguado, hoy dígale: Señor, quiero que ese gozo vuelva a mi vida. No quiero perder ese gozo, quiero disfrutar de esa presencia, y es esa presencia la que nos da ese gozo. Pero también veo otra advertencia, y esa advertencia número 2 la llamé: no se deje engañar. Y miremos un poquitico el contexto. Cuando leemos esta carta, recuerde que una carta, entonces esa carta fue enviada por Pablo a la iglesia de Filipos. Él desde la cárcel la envió, un líder de allá, Epafrodito, la llevó, pero estaba pasando algunas situaciones dentro de la iglesia, y una de esas situaciones era que había judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Era una secta, judíos que habían conocido de Cristo, estaban pretendiendo avanzar en conocer de Cristo, pero estaban exigiéndole a los creyentes que se circuncidaran, que si no se circuncidaban entonces no valía. Entonces ellos estaban añadiendo a la obra de Cristo algo externo, algo de la ley, y estaban invalidando la obra de Cristo. Es como decir en ese tiempo: no, y en ese tiempo no, lo que hizo Cristo no es suficiente, hay que añadirle otra cosa. Y Pablo los llama de una manera muy fuerte, los llama perros, los llama mutiladores, los llama malos obreros. Los perros en ese tiempo no eran como los perros domésticos de ahora. Los perros en el contexto judío eran animales carroñeros, que se contaminaban, que andaban buscando las sobras, las basuras. Y aún en el contexto, los judíos llamaban a los gentiles, los llamaban perros, los trataban mal, porque no eran judíos. Pero mire cómo Pablo entonces les dice que ellos son los perros, les trata de perros, les dice, en la Reina Valera dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de esos mutiladores. En la Nueva Traducción que yo le dice: cuídense, pongan cuidado. Y ellos eran precisamente esos que Pablo quería decirles a los gentiles allá en Filipos: ustedes no son los perros son ellos. Ellos están contaminando, ellos están dañando el cuerpo, ellos están cercenando la verdad, están mutilando la iglesia, están haciendo daño en medio de ustedes, así que no se dejen contaminar. Y me llama mucho la atención cómo esos falsos maestros que habían en ese tiempo, esos falsos líderes que estaban contaminando y estaban dañando, estaban diciendo que había que hacer obras, que había que hacer diferentes cosas y ritos religiosos para ser aceptos y para recibir la salvación. Eso es contrario a lo que dice la palabra. La palabra nos habla que somos salvos por gracia, no por obras. Y entonces hay una advertencia a la iglesia en este día también: mucho cuidado, no se deje engañar, no se deje engañar. Hoy tenemos muchas formas de ver predicaciones, se las mandan por WhatsApp, usted las puede ver a través de internet, usted lo llaman, le dicen amigos, o sea, hay mucha tecnología y hay que tener cuidado. Mire, los judaizantes están en este tiempo también en medio nuestro, se han infiltrado en la iglesia y aparentan una espiritualidad, y entonces usted los ve como que, ay, sí, son de Dios, pero poco a poco se van metiendo. Y quiero recordar lo que nos dice la palabra ya en 2 de Corintios, precisamente respecto a esos falsos apóstoles o esos falsos maestros. 2 de Corintios 11, 13 al 14. Cuando se habla de estos falsos líderes, dice: porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Es el mismo diablo
el mismo Satanás que se infiltra en medio de la iglesia, que quiere minar la centralidad de Cristo. En este tiempo se están metiendo, pero no solamente esos judaizantes, porque en este tiempo también algunos están queriendo volver a la ley. También hay algunos que le quieren añadir otras cosas. Usted es salvo, sí, no solamente siga a Cristo, no, también haga esto o haga lo otro. Que usted sea el que más diezme, que usted sea el que más ofrende, que usted sea el que más vaya a la iglesia, que usted sea el que más ayune. No, nosotros ayunamos, nosotros oramos, nosotros vamos a la iglesia porque estamos enamorados del Señor y porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero, Él nos salvó. Y ya cuando somos salvos, nosotros queremos agradarle a Él y queremos hacer esas obras. Santiago lo decía, o sea, porque muchos criticaban cuando se hablaba de que somos salvos por gracia, pero entonces nosotros somos llamados a hacer obras porque ya somos salvos, porque ya hemos recibido el perdón, y la evidencia de que somos hombres y mujeres salvados por la obra de Cristo y que le hemos aceptado es que actuamos en esa fe, actuamos en esa obediencia a sus mandatos, pero lo hacemos con una alegría y con un gozo. No es una obligación, ni lo estamos haciendo para recibir el favor de Dios. Ya hemos recibido todo el favor de Dios, su misericordia y su gracia se ha derramado sobre nosotros. Entonces mucho cuidado, no pierda el gozo y no se deje engañar, no se deje desviar. Pero también empiezo a ver entonces algunas instrucciones. Y quiero leer ya desde el versículo número 3 hasta el versículo número 7. Dice: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Y quiero parar ahí un momentico y ahora seguimos, porque lo primero que veo acá en esta instrucción que nos da la palabra, y es Pablo inspirado por el Espíritu Santo que nos habla a usted y nos habla a mí, es que debemos de confiar plenamente en la obra de Cristo. Él es el único camino al Padre. Solamente a través de Él recibimos salvación, somos justificados delante de Dios, somos libres de la opresión del enemigo, somos desatados de esa opresión pecaminosa por la obra de Cristo. Entonces hay que confiar plenamente en Cristo, y una vida que verdaderamente se ha rendido al Señor es una vida que ha sido circuncidada, pero en el corazón. Pablo lo dice, esa verdadera circuncisión está en nuestro corazón, es aquella que habla de que hay una vida rendida totalmente al Señor. La verdadera circuncisión es cuando el Espíritu Santo viene y entonces no solamente nos confronta con esa vida que llevábamos antes, sino que corta de nosotros esa atadura que tenemos con las cosas que le desagradan a Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. El Señor nos da una nueva identidad, el Señor nos da una nueva vida. Y entonces dice Pablo allí que aquellos que verdaderamente están en el Espíritu y sirven al Señor en el Espíritu son los verdaderos circuncisos. Entonces usted y yo, si verdaderamente vivimos esa vida de corazón que le agradamos a Él y hemos nacido de nuevo, somos aquellos que hemos confiado plenamente en la obra de Cristo. Entonces confiamos en la obra de Cristo, no en las obras, como dice ahí Pablo. Y Pablo se pone como ejemplo y empieza a contar algunas cosas, porque dice, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Porque ¿qué estaban diciendo los judaizantes? Hay que hacer esfuerzos humanos, hay que hacer algunos ritos, lo de Cristo no es suficiente. Pero Pablo les dice, y hoy el Señor nos dice, solamente por la obra de Cristo y gratuitamente recibimos esa salvación, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, Él ya lo hizo todo por nosotros. Entonces Él empieza a contar, si pudiéramos decirle, todo lo que Él era,
Pablo enumera sus logros. Había sido un judío tan leal que no había perdido la lengua hebrea. Dice hebreo de hebreos. No solamente era un judío religioso, sino que formaba parte de la denominación más estricta, disciplinada que había en medio de ese tiempo, y eran los fariseos. Y entonces todo eso que él creía como ganancia, ahora dice, pero eso lo estimó como pérdida, como basura. En otra versión dice como estiércol. Versículo 5 en adelante él empieza a contar entonces que él tenía todas esas cosas que él creía que eran sus logros. Su familia de las mejores, estudiado a los pies de Gamaliel, el mejor de los mejores, perseguidor de la iglesia. Entonces dice, yo creí que eso era suficiente para yo estar haciendo las cosas bien delante de Dios y para ser salvo, pero me di cuenta que eso no era. Versículo 7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Y entonces nosotros debemos de confiar plenamente en Cristo. Todo logro humano lo descartó Pablo para aceptar esa gracia gratuita que Cristo le ofrecía, y así fuimos usted y yo, y así tenemos que seguir. No podemos dejarnos desviar. Pablo decía, yo le sirvo de espíritu, ese servicio que nazca de un corazón rendido a Dios, que se ha presentado como ese sacrificio vivo, ese tiempo de oración, ese tiempo donde usted se acerca a la palabra, cuando usted da sus diezmos, cuando usted da sus ofrendas, cuando usted llega a la iglesia, cuando usted aún está escuchando este tiempo de palabra, cuando usted está predicando, cuando usted está haciendo esa tarea. Eso es fruto de un corazón que se ha rendido a Dios. Y precisamente no es por esas cosas que hacemos que recibimos la salvación y el favor de Dios. Es precisamente como fruto de lo que ya recibimos que queremos obedecer al Señor. Entonces, nosotros somos salvos por gracia y no hay que añadirle nada más. Todo eso son legalismos que en ese tiempo se levantó a precisamente minar la iglesia, pero que también en medio de este tiempo se levanta. No sé si usted en algún momento le han dicho a usted que para usted recibir el favor de Dios tiene que seguir algunos ritos, o que usted tiene que hacer algunos esfuerzos. No, ese favor lo recibimos por la misericordia de Dios y por su gracia. Pero otra cosa, además de esa confianza plena en Cristo como instrucción que daba Pablo allí a la iglesia, es algo que él estaba haciendo, y él decía, yo estoy concentrado en conocer a Cristo. Así que la invitación hoy es, concéntrese en Cristo, concéntrese en Él, que usted esté unido a Él, que yo esté unido a Él, concentrémonos en Él. Él es lo más importante para nosotros, conocerlo a Él, ser como Él. Y dice versículo 9, y llegar a ser como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él, termina Pablo, y participar de su muerte. Qué especial Pablo, qué ejemplo nos da. Él dijo, todo lo estimado por pérdida, mi precioso tesoro, lo más valioso es tener a Cristo. Y lo más valioso para mí es cada vez ser hallado en Él, estar unido a Él, estar cada vez pareciéndome más a Él. Y eso tiene que ser para nosotros. Eso tiene que ser para nosotros. Cuando vamos en esa carrera de la fe, nuestra mirada tiene que estar puesto en Cristo, el autor y el consumador de la fe. No nos dejemos desviar por las situaciones, no nos dejemos desviar por la religiosidad, no nos dejemos desviar por las situaciones que vivimos. A veces vivimos situaciones difíciles, a veces vivimos personas que alrededor nuestro se quejan, que alrededor nuestro señalan, aún nos señalan a nosotros, pero nunca podemos perder nuestro enfoque, concentrados en Cristo y en conocerlo. Es lo más valioso.
Y dice Pablo allí finalmente, y experimentar su poder. Cuando nos concentramos en Cristo y entramos en esa comunión con Él, estamos nosotros reconociendo precisamente que de Él viene la fuente de ese poder para soportar las pruebas, que de Él viene esa fuente de poder de su Espíritu Santo para poder caminar el día a día y para poder ser mudados, cambiados, transformados a la manera de Él. No sé qué es lo que usted considera más valioso. No sé usted en quién se ha apoyado, en quién ha confiado. A veces creemos que por llegar a la iglesia, que por tener una familia cristiana, por tener unos padres que son cristianos, que son líderes, que son pastores, entonces nosotros vamos a recibir entonces la salvación. No. Cada persona tiene que tener una relación de intimidad con el Señor. Y ese debe ser nuestro anhelo, conocerlo, entrar en intimidad con Él, cada vez parecernos más. Y termina Pablo diciendo, y experimentar, aún participando de esa muerte. O sea, él lo que quiere decir es, si me toca sufrir por Cristo, no me importa. Si me toca pasar las verdes y las maduras por Cristo, no me importa. ¿Piensa usted lo mismo? ¿Cree usted que le falta? Yo creo que me falta, y yo creo que a todos nos falta mucho, pero Dios valora cada cosa. Dios valora cada intención que hay en su corazón de querer caminar con Él, de querer parecerse más a Él. Entonces, ¿cómo intimamos con Él? Ahí en esos tiempos de oración, en esos tiempos de palabra, en esos tiempos de ayuno, para precisamente llenarnos más, para escucharlo, para aún a veces expresar esas cosas que hay en nuestro corazón que solamente Él las sabe. Pero qué bonito, vemos el ejemplo de Pablo, como nos da esas advertencias y nos da esas instrucciones. Necesitamos definitivamente avanzar en esa carrera de la fe. Y quiero terminar leyendo Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se describe precisamente como un atleta, se describe como esa persona que va en una carrera y dice, estoy enfocado, estoy en mi propósito, no voy a perder mi propósito de avanzar, cada vez conociendo más a Cristo y pareciéndome más a Él, no importa si tengo que sufrir por su causa. Olvido lo que queda atrás. Ya no soy ese judío que creía en esas cosas especiales que para mí eran tan importantes. Ya eso lo estimo por basura. Yo voy hacia adelante. Entonces vamos a terminar orando, pero quiero que recordemos entonces esas advertencias que nos hace el Señor en esta mañana. Primero, no perdamos el gozo. Segundo, no nos dejemos engañar. Y también recordemos esas instrucciones. Primero, confiemos plenamente en la obra de Cristo. Somos salvos por gracia, no por obras. Nada, no hay ningún añadido a la obra de Cristo. Él es suficiente y su obra para salvarnos. Pero también que tengamos ese anhelo de concentrarnos, de enfocarnos en conocerlo más a Él. Allí experimentaremos de su poder, participaremos aún en situaciones difíciles, complicadas, pero es en esa unidad con Él, a través de su Espíritu, que podremos avanzar y perseverar en esa carrera de la fe. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Qué bueno que usted pueda en esta hora tomar un tiempo y meditar y pensar, Señor, ¿cómo estoy llevando mi vida de creyente?
¿Cómo estoy caminando o corriendo en esa carrera de la fe? ¿Estoy estancado? ¿Estoy ahí parqueado y no estoy avanzando o estoy avanzando? Dios quiere que avancemos en esa carrera de la fe. Y hoy es el día aún para decirle al Señor que nos hemos equivocado, para decirle a Él aún que nos perdone. Hable ahí con el Señor y dígale: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme y gracias por ayudarme, Señor, aún por advertirme en esta mañana, Señor, porque a veces creo que si hago muchas cosas voy a recibir tu favor, pero tú me has dado ese favor y esa gracia gratuitamente. Dígale: gracias por la obra en la cruz, gracias por perdonarme, por liberarme, y dígale: quiero vivir en ese gozo, quiero vivir en esa libertad. No quiero llevar cargas, no quiero llevar más cargas religiosas, más cargas, más situaciones que estoy pensando que de pronto son indispensables. Tú me vas a ayudar y me vas a dar sabiduría y voy a enfocarme en ti. Voy a confiar en que tú eres el camino, Jesús, la verdad, la vida, y que tú me vas a ayudar en ese caminar diario, Señor. Padre, gracias por cada persona que ha estado aquí pendiente, escuchando. Señor, te pido que tu Espíritu Santo le levante, le vivifique, le renueve, le transforme, que pueda terminar esa carrera de la fe, puesto los ojos en ti, mi Cristo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndose hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por este tiempo. Dios les bendiga. Y quiero recordarles que en la noche, a las 8 de la noche, hoy domingo, vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, y les vamos a enviar el link ahí por el grupo de WhatsApp para que usted se conecte. Bendiciones para todos. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. libre soy.
libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy.